¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza esta edición especial de Todas las Voces. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Hoy en una edición que está siendo grabada. En consecuencia, no tendremos en esta edición de Todas las Voces, probablemente algo podamos comentar el próximo lunes, las repercusiones de esta interpelación a dos ministros de Estado en el Parlamento Nacional. Sí, ahí estuvo concentrada la atención, de hecho hubo un cuarto intermedio y ahora volvió el debate, así que hay mucha tela para cortar sobre este tema que seguramente tendremos sobre la mesa en Todas las Voces en otras ediciones y mañana obviamente toda la información en Telenoche. Exactamente, bueno. Y no sé si a ustedes les queda la sensación esa de la discusión en loop, como aquella cinta de Moebius, que nunca se termina de saber dónde empieza, dónde termina y cuánto va a durar. Tiene que ver con la educación. Desde esta trinchera del pensamiento vamos a seguir dando la batalla para seguir hablando de la educación, porque hay pocos temas, acaso el principal, que cruza absolutamente todo en la sociedad. La necesaria formación de nuestros niños, a veces hablamos casi en términos naif de eso del futuro, pero es así. Si no le damos en la tecla en la fase de educación de los más chiquitos, nuestro futuro, el de todos, está severamente comprometido y seguimos en ese debate. Sí, y hay un tema que está sobre la mesa y que ha generado conflicto en los últimos días, y es el presupuesto, ¿no?, que está asociado a la rendición de cuentas. Por eso hoy dos de nuestros invitados son diputados que han estado dando esta discusión a nivel del Parlamento. Está por el Partido Colorado el diputado Felipe Schipani. Buenas noches, bienvenido. Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Y por el Frente Amplio el diputado Agustín Mazzini. Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos, un gusto estar acá. Y ni más ni menos que con ese contraste, ¿no? Por un lado se dice que hay menos recursos para la educación, el oficialismo entiende que no, que de ninguna manera, que se fortaleció ese aspecto. Están además esta noche con nosotros Adriana Marrero, es socióloga, profesora e investigadora, experta en educación, a la que hemos tenido ya otras veces. Adriana, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Y tenemos por otro lado a Pablo Cayeni, director del INED. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Bueno, vamos a tener ahora un informe. A Cayeni me encantaría decirle, el INED fue como una cuestión innovadora, o sea, podemos decir que institucionalmente es una construcción reciente, que pretendía una de las cuestiones que siempre se planteaban, bueno, ¿cómo se puede medir el resultado? ¿Cómo se puede evaluar el resultado de una política o de una tendencia, de una corriente? Lo vamos a hablar en apenas un minuto, Pablo. Si me permitís, vamos a este disparador. La votación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados puso a la educación en boca de todos. La oposición acusa un recorte del presupuesto, mientras que en los centros de estudio comenzó una ola de ocupaciones. El gobierno señala que las mejoras no pasan por más dinero invertido, sino por una reforma que ya puso en práctica y que, advierte, no se detendrá. Mientras, en los centros de estudio, los estudiantes intensifican las medidas de ocupación. Estamos formando como críticos y reflexivos y también queremos formar a niños que puedan circular en esta sociedad y que no se le vulneren sus derechos. Esto es la educación. Que nosotros vamos a seguir peleando por nuestros derechos. Es que luchando también estamos educando, ¿no? Pero no todos los docentes parecen estar de acuerdo. Para los que dicen que los que ocupan son estudiantes que están luchando, mentira. La mayoría no estudia. Y eso no es una lucha. Lucha es ir al frente de batalla en una guerra por tu país. Lucha es salir a laburar a las 4 de la mañana para darle de comer a tu familia. Lucha es no faltar a tu trabajo por respeto a tus estudiantes si sos profesor como yo. Vos querés derechos, buscalos de otra manera, no impidiéndole a la gente que quiere estudiar que termine su carrera, porque esos son los estudiantes posta. Otras perlitas de la educación. Para motivar a los participantes de las pruebas PISA, se compraron camisetas de la selección nacional por $100.000, lo que desató una polémica, que se unió a otra de este fin de semana, cuando el domicilio particular del presidente del Codicen, Robert Silva, amaneció con pintadas insultantes. Bueno, de todo esto vamos a hablar obviamente en esta entrega de Todas las Voces, pero en principio quedaba instalada esa pregunta. ¿Hay más o menos recursos para la educación a la luz de esta rendición de cuentas? Sí, y con una reforma educativa también sobre la mesa, ¿no?, que es también parte de lo que está planteado. Felipe Schipani, ¿hay más recursos para la educación en la rendición de cuentas? ¿Qué es lo que han puesto sobre la mesa y han votado? Sin duda, esta es la rendición de cuentas de la educación. La educación es la política pública
que recibe un incremento presupuestal importante en esta rendición de cuentas. Son algo así como 46 millones de dólares, 31 millones para la ANEP, lo que asegura financiar la transformación educativa. Y a esto hay que sumarle otros 22 millones de dólares que no están previstos en la norma presupuestal, pero que Economía le ha asegurado a la ANEP. De modo que la ANEP va a tener 52 millones de dólares para poder financiar la transformación educativa. Y hay otros recursos importantes que refieren a la recuperación salarial de los trabajadores de la ANEP. Se han firmado convenios entre los sindicatos de la enseñanza y la ANEP por los cuales se asegura la recuperación del salario, como ocurrió con todos los funcionarios públicos, como el convenio de COFE con el gobierno. Y esto es importante porque estamos hablando de que de aquí al 25 se van a destinar 110 millones de dólares para la recuperación salarial, que era una de las promesas que se hicieron en el marco de la pandemia. Más allá de la cifra total, ¿cuánto es el incremento? Porque hay un reclamo histórico que es el 6% del PBI, ¿no? Esa es como la cifra que está, o que por lo menos nos quedó seguramente a la mayoría, que es el reclamo de los últimos años de la educación. Sí, que nunca se llegó, a lo máximo que se llegó fue al 0,5% del Producto Bruto. Nosotros negamos cualquier recorte en materia educativa, no es cierto, es un relato falso, porque la diferencia en la asignación presupuestal que hubo en el 21 y que hay en el 22 está pautada por la pérdida de salario que producto de la pandemia sufrieron todos los trabajadores, los de la educación y los de todas las actividades, del sector público y el sector privado. No hay recorte porque recorte supone una decisión deliberada de quitarle recursos a una política pública. Y aquí no se quitó un solo peso para políticas educativas. Se dejó de recuperar salario producto de la pandemia, pero ahora, a partir de esta rendición de cuentas y del año próximo, ese salario se recupera. Donde sí hubo recorte fue en el último año de asignación presupuestal del gobierno anterior. En el año 2020, que fue el último año del presupuesto del gobierno anterior, hubo sí un recorte de unos 50 millones de dólares en relación al 2019, con la agravante de que ese recorte se estableció sin saber que iba a haber pandemia. Allí sí podemos hablar de un recorte. Diputado Mazzini, ustedes contrastan con esta mirada. ¿Y en qué se basan? Porque lo que se pregunta el ciudadano común y corriente es cómo sobre números puede haber tal grado de discrepancia. Bien, los números no mienten, pero pueden ser interpretados de distintas maneras. Para nosotros, si nosotros queremos entender al recorte como la dotación presupuestal que tuvo el inciso, efectivamente no hubo recorte. El problema es que cuando uno va a la ejecución presupuestal, ve que tanto con respecto al 19, tanto en porcentaje del PIB dedicado a la educación, tanto en gasto por alumno o en ejecución presupuestal, en pesos constantes al 2021, todas las cuentas nos dan que se gastó menos. Bien dijo el diputado Schifani, es debido a una caída del salario docente. Ahora, todos sabemos que la educación es intensiva en salario. Entre el 80 y el 85% del gasto público en educación va derecho a salario docente. Para nosotros, y creo que para todo el mundo, eso afecta directamente la calidad educativa, debido a que los docentes podemos, a veces hablo en primera persona como docente, no estoy dando clase porque la tarea es incompatible, pero sí fui docente, podemos elegir más o menos horas según lo que necesitemos y según lo que podamos. Cuando hay una rebaja de salario real docente, algunos docentes pueden elegir más horas y eso implica tener que preparar más clases, tener que viajar a otros liceos y toda la tarea aledaña, además de estar más tiempo en el aula. Lo que entendemos que eso va a repercutir directamente sobre la calidad docente. También es de reconocer, porque los números no mienten, que la dotación presupuestal tiene un pequeño aumento. Ahora, ese no es tan pequeño, es de alrededor de 40 millones de dólares para el NEP. Que además muestra una parte de cómo gestiona este gobierno, ¿no? No te lo pongo en la rendición de cuentas, pero te lo prometo, te lo anuncio. Ahora, sobre los papeles, esos 18 millones, vamos a creerle al Ministerio de Economía. Creo que el diputado Schifani le cree, yo también, pero hay que creer.
Entonces, Pero en síntesis hay más recursos entonces, diputado. hay más recursos con respecto a la ejecución presupuestal pasada. Ahora, esos recursos no llegan a ser lo que se ahorró durante los años de pandemia a base de salario docente. Y además, esos recursos, como bien lo dijo el diputado, están hechos para financiar una supuesta transformación educativa que nosotros nos dejan bastantes dudas. ¿Y por qué nos dejan bastantes dudas? Porque no tiene una solidez política en el sentido amplio del término. No tiene apoyo docente, no tiene apoyo estudiantil y no tiene apoyo del resto del espectro político. Los países que han tratado de hacer transformaciones educativas en el sentido que el gobierno actual está haciendo, que yo creo que coincidimos en la intención, porque todos queremos mejorar la educación. Ahora, en el 2017 el Frente Amplio presentó un marco curricular de referencia nacional que también tiene competencias en su estructura. Ahora, obviamente, las diferencias son en cuáles son las competencias, etcétera. Y además, esos recursos van hacia esa transformación educativa que este gobierno no va a poder ejecutar por un tema de plazo. Perdón, pero de la locución de los dos me quedó una duda. ¿Cuánto del PBI se va a destinar a la educación en esta rendición de cuentas? Eso hay que hacer cuentas para eso. No está claro. Obviamente no está claro. Tiene que terminar el año para saber cuánto es el PBI, por ejemplo, de este año 2022. Sobre todo con esas Pero no está proyecciones, proyectado. dice usted. No está proyectado. Según la proyección que nosotros tenemos y tiene el gobierno, seguramente sea menos que en el 2019. Pero a ver, va a andar muy cerca. No ha habido grandes variantes en lo que es el presupuesto educativo. Tengamos presente que el presupuesto de la ANEP es el presupuesto más grande de la administración. Son 2.000 millones de dólares anuales. Y las diferencias que han habido, reitero, son mínimas y obedecen a la falta de recuperación salarial en el contexto de la pandemia. Con estos recursos que se vuelcan en el 2022 para el 23 y con la recuperación salarial que van a ser 110 millones de dólares al año 2025, seguramente estemos en los niveles similares de lo que ha venido gastando el país, que ha sido el entorno del 5% del producto. El eje de la discusión naturalmente se da en torno a los números, porque de hecho tenemos a la rendición de cuentas instalada allí. De todos modos, sería interesante incorporar en el debate si a veces el asunto tiene que ver con la plata. Si todo gira en torno a lo que se destina en términos económicos, en moneda. Y me parece que ahí querés hacer un aporte, Adriana. Sí, claro, porque es verdad, prácticamente que hablamos de educación solamente cuando hay una rendición de cuentas o cuando hay algún tipo de transformación en el gobierno de la educación. De educación mismo se habla muy poco. Y en estos términos vamos a relativizar un poco lo que quiere decir una cifra u otra en relación con el Producto Bruto Interno. Yo me acuerdo, Daniel, que en una columna para la radio, yo problematizaba justamente esto. Estamos hablando de, bueno, qué porcentaje del PBI le estamos dedicando a la educación y, bueno, Alemania le dedica un 5%. Corea del Sur, que no cabe dudas de que tiene resultados educativos mucho mejores que los de Uruguay y el mejor o entre los mejores del mundo, gasta menos en educación en relación con su Producto Bruto Interno que Uruguay, 4,5%. Esto lo pueden verificar ahora en cualquier portal, ¿verdad?, de comparación de educación con el Producto Bruto Interno. Uno de los países que más gasta en educación es Arabia Saudita. Es decir, estamos verdaderamente hablando de algo que no tiene cómo relacionarlo directamente con los resultados educativos. Es mucho más importante en qué se dedica el dinero, cómo se distribuye, cómo eso es capaz de cambiar los resultados educativos que el porcentaje en sí. Y eso es competencia... Es decir, perdón, he sabido que los gobiernos del Frente Amplio han hecho un esfuerzo enorme por aumentar los salarios de los docentes, que prácticamente se duplicaron. No mejoraron los resultados educativos por eso. Entonces, sobre todo porque esos aumentos no estaban ligados con requisitos de mejora de los docentes. Entonces, realmente discutir de educación en términos de dinero de alguna manera es bastardear el problema educativo que estamos teniendo, que es grave. Bien, y este eje, esta lógica resultado versus gasto, ¿es un insumo para el INED?
A ver, el instituto viene siguiendo parte de los fenómenos que sigue con respecto a educación. Tiene que ver con los aprendizajes, pero tiene que ver con la matrícula, es decir, con la cantidad de estudiantes, y también tiene que ver con este tema presupuestal, que es relevante, digamos. Recordemos que en Uruguay la frase más hambre que maestra de escuela fue durante décadas. A mí lo que me extraña de esta conversación es que en realidad cambió algo entre las elecciones y que comenzó el gobierno. Hasta las elecciones nosotros teníamos la versión de EDU 21 de que se necesitaba un punto más del Producto Bruto Interno para transformar la educación. Esos son más o menos 600 millones de dólares. Hay 138 menos. 138 millones menos, no hay 600 más. Entonces, ahí sí tenemos una cuestión que tiene que ver con los desafíos que tiene el país, que todavía tiene gurises por afuera del sistema educativo, tanto en primera infancia, es decir, 0, 1, 2 y 3 años, como en lo que tiene que ver con bachillerato. Todavía tenemos gurises que no cursan el bachillerato. Y eso requiere un docente, que hay que pagarle un salario, por ahora hay que pagarle un salario, y requiere infraestructura que permita que la silla exista, que tenga luz, etc. Uruguay está en un escenario de transición demográfica donde la natalidad nos puede hacer un buen favor en términos de generar cupos. Nacen menos niños, por lo tanto van a liberarse sillas que pueden ocupar esos gurises. Ahora, pensar transformar la educación sin plata es bastante irreal, bastante lejos de la realidad. A ver, pensemos, si uno quiere transformar una escuela de tiempo simple a tiempo completo, necesita o una escuela nueva, en términos de la cantidad de sillas, más la inversión por estudiante, que crece en 40.000 pesos. Es decir, 40.000 pesos sale cada niño o niño que pasa de tiempo simple a tiempo completo. ¿La ciudadanía está de acuerdo con que exista propuesta de tiempo completo, tiempo extendido? Sí, claro que está de acuerdo. Los estudios dicen que las escuelas de tiempo extendido y tiempo completo son mejores. Son un fabuloso sistema de cuidados, tienen resultados en términos de convivencia. Es decir, por todos lados hay indicadores de que hacia allí tenemos que ir. La propia administración lo hace con los centros María Espínola, que retoma los liceos de tiempo completo, o los centros educativos asociados a la UTU. ¿Eso qué significa? Más tiempo para poder aprender más, para poder estar en espacios cuidados. Esos son recursos, no hay manera de hacerlo sin recursos. Bien, Fernando Santulo, ¿la educación necesita más recursos, mejor gestión o ambas? Yo creo que es un poco de ambas cosas. Igual, me parece que centrarse en el tema de si y en eso coincido con lo que decía Marrero, que hay que ver qué se hace también con ese dinero. Es decir, no hay una relación directa entre invertir más y obtener mejores resultados. Es decir, todo lo que plantea Cayani de que para cambiar a escuela de tiempo completo hace falta recursos, todo eso es cierto, pero eso no es lo único que se está poniendo en juego cuando se habla de presupuesto. Hay otro montón de áreas más. Por ejemplo, algunas de las mejoras que han ocurrido durante el periodo del gobierno de Frente Amplio, se podría decir que se vinculan, por ejemplo, a la existencia de programas focalizados que no necesariamente implican una mayor inversión presupuestaria. Para mí hay que matizar, y sobre todo hay una cosa que para mí es importante y que estuvo bien que Cayani lo trajera. El tema en todo esto, y que me perdonen los docentes, el centro del problema no son los docentes, sino los estudiantes. O sea, el problema, se educa para los estudiantes, no se educa para que los docentes tengan un empleo. Funciona al revés. En la medida en la que uno destina recursos al estudiantado, como efecto de eso, como resultado de eso, es que hay una demanda de docentes. Si el plan de reforma apunta en la dirección de generar, ¿cómo se llama? Áreas, no, como es competencias sí. En lugar de asignaturas, evidentemente va a haber un cambio en la plantilla docente. Ahora, ¿eso es malo o bueno en sí mismo? Y bueno, eso hay que ver los resultados. No es una cosa que sea ni buena ni mala a priori, pero implica cambios en la plantilla docente. También es una forma de, si se obtienen buenos resultados, reposicionar al estudiante en el centro del debate. Pancho. Yo quiero hacer una lectura política de todo lo que está pasando en los últimos días. El Uruguay votó 3 veces en el año 19, una vez en el año 20 y una vez en el año 21. Perdón, 22.
3 veces el año 19 quiere decir las elecciones internas, cuando fue mayoría el Partido Nacional en voto no obligatorio, es decir, la gente más politizada. En octubre, como los resultados que ya sabemos, con un 39% de votos del Frente Amplio. En noviembre el balotaje ganó la calle Pou, estoy repasando todas las cosas que sabemos, pero que son importantes. En septiembre del año 20 el Frente Amplio nuevamente vota 39% y 16 intendencias son, digamos, de los partidos de la coalición que gobierna. Y ahora, en marzo del 22, se pusieron sobre la mesa importantes reformas a las que apostaba el gobierno y la gente nuevamente ratificó ese rumbo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay un momento en la democracia que hay que dejar gobernar. Sí. Y ese es un momento muy importante que la oposición tiene que terminar de entender que está ocurriendo. No se tiene que limitar la libertad de opinión por ello, sí. Pero no es posible vivir en una especie de salto de mata permanente en donde te hacen ocupaciones a las que apoya el Frente Amplio, que eso es lo más importante y más grave. Los diputados del Frente Amplio votaron la otra noche ir y apoyar unas ocupaciones que cuando el Frente Amplio era gobierno se ocuparon de prohibir esas ocupaciones de lugares públicos. Entonces, ¿a qué voy? El problema de fondo no es si son 45 millones 33 y hay que querer la ministra o no. El problema de fondo es que el Uruguay cambió, que hay evidentemente, y todo el mundo lo reconoce, una gran prioridad hacia la educación, que por supuesto cambió la circunstancia porque hubo una pandemia que bajó el Producto Bruto Interno, la riqueza per cápita, etcétera, pero que hay un esfuerzo evidente de todos y hay que dejar gobernar, que se hagan los cambios. Bueno, ese razonamiento lo has empleado además en otras oportunidades. Sí, para combatir lo que dice él, no, que es que se puede hacer un acuerdo global. La política nacional, la política nacional de Estado. Sí, tampoco pero me digo, a eso. No, lo que yo trato en todo caso de reiterar lo que en algún momento de pronto también te lo comenté, y es, el propio presidente de la República dice, pero miren que esto no se trata de cambiar una mitad por la otra mitad, y eso aplicado a todos los temas. Y uno se pregunta, y la verdad, desde la honestidad de cualquier ciudadano común y corriente, dice, pero pará, acá puede haber muy buenas intenciones. Ahora, si no acompaña a los docentes, más allá de que no debería ser docentecéntrica la discusión, si no acompaña a los docentes, te frustran la reforma, como ya sucedió en otras oportunidades. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no tengo por qué suponer que los que se movilizan son representantes de todos los docentes. Uno, la gente vota. La gente votó varias veces y la gente dio apoyo en urnas, en voto secreto. Hay que respetar esa voluntad popular. Eso es algo importante para que todos lo tengan presente. Por supuesto que si vas al choque, obviamente lo van a querer hacer esa reforma, pero lo que hay atrás es una política deliberada de trancar reformas. Pero vos no decís que no se está en esa lógica de cambiar una mitad por la otra, con ese concepto tuyo. Yo creo que lo que hubo es el pueblo que cambió un sentido por otro en el gobierno y que ahora hay que esperar al 24. En el 24 votamos de vuelta. Si están de acuerdo, votarán el rumbo de la coalición esta del gobierno, y si no está de acuerdo el pueblo, votará el Frente Amplio. Esa es la democracia. Massini. Bien, algunas imprecisiones que me gustaría aclarar y después, obviamente, opinar. Los diputados del Frente Amplio no pedimos el cuarto intermedio para ir a apoyar las reivindicaciones. Pedimos para ir a garantizar, como históricamente han hecho los legisladores del Frente Amplio, pero también de otras fuerzas políticas en el Uruguay, que ese desalojo que era inminente y que terminó ocurriendo, por suerte, pacíficamente, así lo fuere. ¿Temían un exceso ustedes? Nosotros temíamos, o no temíamos, pero puede pasar, ha pasado, y nosotros queríamos... En gobiernos del Frente Amplio, por En ejemplo. gobiernos de todos los colores han habido excesos, y nosotros lo único que queríamos ver era que esos excesos no ocurrieran o tratar de evitarlo. Y obviamente, apoyándonos en nuestra calidad de legisladores, ir a acompañar ese proceso. No estuvimos adentro. Obviamente, como partidos políticos tenemos posiciones y etcétera. Ahora, como legisladores fuimos a garantizar eso. Ahora, después siempre se dice, el Frente Amplio tuvo excesos. Creo que en algunos lugares donde fuimos acusados de excesos, gracias a las camaritas GoPro, quedaron en evidencia que tales excesos no eran, por lo menos, como se decía. Con respecto a las dos mitades. Ahora, ¿cuál piensa que debe ser el rol de la oposición?
¿Cuál es el rol institucional que tenemos que tener los legisladores de la oposición? Eso es una pregunta que yo me vengo haciendo bastante en este debate. ¿Tenemos que callarnos la boca porque perdimos las elecciones? Entonces, ¿para qué hay parlamento? Perfecto. Además, como el gobierno tiene mayoría, básicamente pasarían por ahí los proyectos de ley y la oposición debería callarse la boca. Yo creo que en Uruguay la oposición tiene un rol institucional que cumplir y por suerte lo estamos cumpliendo y por suerte en Uruguay hay oposición y la gente puede opinar distinto. Nadie dice lo contrario. Obvio. Nadie dice lo Me contrario. parece que eso no está planteado Bueno, en pero ningún sí. momento. ¿Qué significa dejar gobernar? No opinar, no estar en contra. Dejar gobernar quiere decir que si hay una iniciativa de reforma educativa que se plantea ante la población, que la oposición dice esto estoy en contra y debe resolver el pueblo, y el pueblo vota y dice que está a favor de esa reforma, se deje llevar adelante la reforma y cuando llegue la instancia, que no es dentro de 30 o 40 años, sino que es dentro de 2 años, el pueblo vuelva a evaluar. Eso no quiere decir ni que la oposición se calle, ni que la oposición no pueda opinar, ni que la oposición no pueda discrepar, ni que no pueda poner en tela de juicio tal o cual cosa. Pero una cosa es eso y otra cosa es operar constantemente en favor de trancar, poner palos en la rueda, Ahora, ocupar y evitar que las cosas se hagan. A mí me gustaría poner una pregunta sobre la mesa y es que en los últimos gobiernos, incluidos los del Frente Amplio, particularmente los del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, Mujica, la reforma educativa estuvo planteada y estuvo trancada. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente trancan esa reforma educativa? Lo mismo Se de responde siempre. luego del Claro, auspicio. ahí va, tenemos un auspicio antes. Muy bueno. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Bien, abrimos con esta pregunta. Diputado Schifani. A ver, yo creo que tenemos que partir de la situación de la educación del país. Me parece que es lo principal. El Uruguay ha sufrido un feroz estancamiento en materia educativa y no quiero aburrir con números, ¿no? Pero yo traje una gráfica porque me parece que esto es elocuente, no sé si es esta cámara. La barra roja es Uruguay, el resto de las barras son otros países de América Latina. Y esta barra da cuenta de cómo estamos posicionados en cuanto al egreso en la educación media. Solo estamos arriba de Nicaragua y Guatemala, ¿no? Nos supera Honduras, El Salvador, México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Bolivia. O sea, este dato es un dato catastrófico, que solo 4 de cada 10 jóvenes en el Uruguay de hoy terminan el liceo. Es una noticia muy mala y que en zonas de contexto crítico solo sean 18 de cada 100 es realmente muy triste. Y si vamos a los aprendizajes, ya que estamos discutiendo las pruebas PISA del año 2003, año de plena crisis del Uruguay, exhibieron mejores resultados que las últimas pruebas PISA del año 2018, 15 años después de un periodo de enorme crecimiento económico. Y después que más que se duplicó el presupuesto educativo. En 2013 destinaba 2 del PBI para educación, en 2018 5 del producto. Entonces, el estado de la educación del país es realmente muy, muy malo. Como decía recién Pancho, en campaña electoral el tema se planteó, la ciudadanía laudó. La ciudadanía laudó en marzo de este año una ley de urgente consideración cuyo principal contenido era la reforma en la estructura de la educación, en la gobernanza, en el título universitario, en la autonomía de los centros. O sea que acá hay un respaldo ciudadano y hay un mandato de llevar adelante las transformaciones en la educación, escuchando a todos, como está haciendo la ANEP, que ha convocado a todos los partidos políticos, que ha convocado a todos los actores que quieran hacer sus aportes. Pero llega un momento en que hay que tomar decisiones. Si no seguimos dilatando las decisiones y pasa lamentablemente que miles de jóvenes se quedan a la vereda, a la merced, en el camino. Y eso es absolutamente imperdonable. Es un mandato ético la reforma de la educación. Sí, hace rato. Pero voy a volver un poquito atrás con lo que decía Pancho y lo que se decía aquí. Aquí tenemos que entender, también desde el punto de vista no solo político, sino también jurídico, que nosotros vivimos en una democracia, en una república, pero que es una democracia representativa. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es ¿quién tiene la representación de los actores de la educación?
la gente normal, nosotros vamos, los que no formamos parte del sistema educativo, vamos y votamos a nuestros representantes y a nuestros senadores, ¿verdad? Y ellos allí votan, llegan a ciertos acuerdos y votan ciertas medidas. Ahora bien, ¿qué pasa con los docentes? En el caso de los docentes, nosotros encontramos que no solamente hay una representación ciudadana en un sistema de igualdad, sino que hay doble y hasta triple representación, porque los docentes tienen obligatoriamente, tengo entendido, que participar en elecciones de sus delegados en el Consejo Directivo Central, ¿verdad?, de la ANEP, y entonces cada cosa que sale de la ANEP es algo donde tiene además un representante adicional, el colectivo de docentes, que ya votó por el Parlamento, y luego que es el Parlamento el que va a dar la autorización, la venia para la composición del CODICEN, y además vuelven a votar para introducir a otro representante suyo en el CODICEN. Pero además reivindican la representación gremial, la representación sindical, que también es otro actor, y por supuesto sale de los dirigentes de un tipo de votación. Entonces, hay, cuando se habla de los docentes, una triple representación estrictamente jurídica. Pero además está esto otro de lo que estábamos hablando, que no se trata de si alguien habla o no habla, si alguien protesta o no protesta, se trata de los modos como se habla, los modos como se protesta y los modos como se hacen o no propuestas alternativas a lo que está, ¿verdad? Para vos, entonces, ¿a dónde está el palo en la rueda de la reforma educativa? Bueno, para mí la reforma educativa tiene problemas. Es decir, a ver, son cosas diferentes, ¿verdad? Es decir, en la reforma educativa misma yo tengo distancias con esta reforma educativa, pero lo que estoy mostrando acá simplemente es que los docentes, eso de que sin los docentes no se hace la reforma, cosa que es relativa. La mayor parte de los docentes lo que quiere es ir a trabajar todos los días, estar en paz y sobre todo sacarse las ganas de dar clases, que es lo que a los docentes nos gusta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos los docentes tienen la palabra, ¿quiénes son? Bien. Es decir, son los que votaron en el Parlamento, son los que están en el CODICEN, son los que están en el gremio, son los que ocupan los liceos. Es decir, ¿de qué colectivo estamos hablando? Pero además, quiero, complementando algo que dijo Felipe recién, mostrar algo. Nosotros tenemos esos resultados educativos y acá, para las rotativas, esta es una noticia que va a conmover al mundo de la ciencia, los niños, el bebé, nace con un chip, llamémosle así, que es el chip de aprender. Si nosotros al niño lo dejamos en su casa, sin ir a la escuela, a los 3 años tenemos un ciudadano, tenemos un niño, tenemos una persona que habla en uruguayo, que sabe comer, que sabe caminar, que sabe relacionarse con los demás. Bien. Y que pregunta todo el tiempo por qué, por qué y por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema educativo le quita las ganas de aprender, deja de preguntar por qué, deja de interesarse por el conocimiento. Bueno. Y ese es un problema estrictamente educativo. A ver, si ordenamos un poco, porque después, ¿sabes lo que la sensación que nos queda muchas veces en esto? Es, apelando otra vez a la metáfora del fútbol, que se nos escapa el partido. Está largo el picoteo, lo que pasa. Sí, lo que pasa es que se escapa el partido es que es y no termina. Porque acá, por ejemplo, acá, se desplomó Uruguay. Entonces, de aquella consigna artiguista, sean los orientales tan ilustrados, a esta situación de altísima precariedad, han pasado impulsos, intereses, voluntades. Acá todos estamos de acuerdo con que hay buenas voluntades, hay buena fe, pero seguimos en este lío. Y lo que me parece es que no va a terminar el programa con una solución, o por lo menos con un principio de solución, diciendo, bueno, avanzamos por acá. A ver, Callea. A ver, yo lo que creo y me parece interesante es esto de... Felipe traía recién esto de 42%, es decir, 4 de cada 10 terminan bachillerato. Cuando el Partido Colorado entró el gobierno en el 2005, eran menos de 3 de cada 10. Entonces, en todos los indicadores que uno mira, Uruguay avanza. Pero avanza paso uruguayo. Resignamos muchas generaciones en el medio. Y eso es una dificultad.
¿Qué experiencias tenemos buenas, digamos, en términos de transformación? Bueno, hay una serie de políticas que tienen que ver. Fernando traía hoy el tema de lo focalizado, y yo le agrego, además de la pertinencia, por ejemplo, maestros comunitarios o lo que fue formación profesional básica en UTU, es decir, son ensayos que permiten garantizar el derecho a la educación sin resignar saberes, y que tienen acompañamiento de las comunidades y acompañamiento de los docentes. Ahí hay un camino que es interesante, que genera mayor profesionalización, que incluye a los gurises. Después hay otro camino que es este que estamos viendo, que es los docentes están en la picota desde que empezó el gobierno por las sanciones en San José, por la comisión investigadora, por las declaraciones de los senadores. Ese camino es infértil, es decir, es por querer ponerse poncho a quienes van a seguir estando en las aulas y no parece. Tenemos otro ejemplo interesante, la UTEC. ¿De dónde surge la UTEC? Bueno, de los acuerdos multipartidarios de 2010. Ahí hay 120 medidas en las cuales todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en que eran parte de la plataforma de lo que tenía que transformar Uruguay, así como lo hizo con la matriz energética o así como lo hizo con la seguridad. De esas medidas hay un montón que hemos acompañado todos los partidos. Y que tienen que ver con esto, mayor tiempo pedagógico, mejorar aprendizajes, la profesionalización docente. Capaz que el camino es darse cuenta que el país está en mitades hace 30 años, probablemente siga estando en mitades un tiempito más, y que por lo tanto lo que hay que buscar son los acuerdos que preserven a las infancias. Estamos en un escenario donde en 2 años de gobierno aumentó la pobreza infantil, tenemos menos gurises en 3, tenemos menos gurises en bachillerato. Bueno, tenemos una serie de alarmas que requieren una conversación de otro tipo. Lo mismo pasa cuando uno va a mirar qué es lo que pasa con el proceso de reforma curricular. Hay antecedentes de esto. La reforma Rama en el 96, 95, esa etapa, fue una reforma que también venía Rama, que era un estudioso del tema y decía que había que ir para allá y que el que se pusiera enfrente lo corría. Se fue Rama, vino Bonilla, también del Partido Colorado, y se la pulverizó la reforma. Entonces, lo que no podemos hacer desde la política, desde el mundo adulto, desde la academia, es seguir teniendo a los gurises en ese lugar de rehén. ¿Cuánto se puede avanzar en 5 años en educación? Muy poquito. ¿Es necesario transformar lo curricular? Ese es es necesario transformar lo curricular, por supuesto. A ver, pero... está bien. Vamos a un auspicio y seguimos. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Yo tengo una pregunta, pero la verdad es que sigo, porque me sigue costando lo mismo. Veo que más allá del sistema político, creo que no pasa por ahí, porque el sistema político, en su momento gobernando el Frente Amplio, ahora gobernando la coalición, había voluntad de algunas transformaciones. Y es verdad, creo que se han hecho pequeños experimentos que funcionan bien y que no se logran extender al resto. Y mientras todo eso pasa, hay generaciones que van quedando para atrás, que van quedando para atrás, que van quedando para atrás, y que son muchos. Y un año en la vida de un pibe es un montón. Entonces, ¿dónde está el problema? Vos preguntabas cuál era la traba, dónde estaba la traba del sistema. Bueno, la traba del sistema está. El palo en la rueda. El palo en la rueda. Vamos a decir cuál es el palo en la rueda. Vamos a hablar de frente. A ver, el palo en la rueda es el mundo sindical, que tiene una lógica que es anticapitalista, que no cree en la democracia representativa y que está apoyado en una base mucho más amplia que es el PIT-CNT, que es el sustento político de movilización del Frente Amplio. Fernando Pereira sale del PIT-CNT y es el presidente del Frente Amplio. El Frente Amplio jamás va a ir en contra de los sindicatos. Apenas hay un problema con los sindicatos, se alinea. ¿Cómo se alinea? Va a ver cómo se hace la represión o cómo se saca a la gente de la, como acaba de decirlo el diputado del Frente Amplio, de las ocupaciones. Eso es inadmisible, porque lo que está en juego no es dónde van mis hijos. Lo que está en juego es la educación popular de este país. Fernando, por favor, que estás ahí demasiado casado. Quiero modificar un poco lo que No, yo quiero recuperar algo que tiene que ver con esto que está hablando Pancho, y es la decisión de para qué se educa en un país es una decisión que tiene que ver
es una decisión de entidad nacional. Sí. Es decir, no es una decisión que pueda ser corporativa. Cuando digo corporativa me refiero a que no puede ser estrictamente partidaria, pero tampoco puede ser estrictamente de los docentes o de los gremios estudiantiles. Yo hoy escuchaba un audio de una dirigente estudiantil, creo que del IPA, en el que decía que había un representante de los docentes en el consejo, un representante de los estudiantes en el consejo, pero que como eran minoría no les aprobaban las cosas que querían. Bueno, la democracia consiste exactamente en eso, en que las minorías puedan expresar su perspectiva, puedan desarrollar su punto de vista, plantearlo, discutirlo y después, por la regla de la mayoría, se decide qué es lo que se hace. Y eso aplica en general. Ahora, ustedes en el programa me conocen como que soy el que insisto más con las políticas de Estado, etc. Bueno, Uruguay, por A, por B, por C, no ha logrado construir una política de Estado en este tema. Y lo que yo entiendo es que esta reforma, que ni siquiera es llamarla reforma es tener como un montón de buena voluntad. Son una serie de cambios que yo creo que van en la dirección correcta, pero que son tímidos cambios. Transformación, así además eligen. Pero aún con esos tímidos cambios se desata un griterío fenomenal preventivo. Porque ni siquiera estamos hablando de... O sea, todos hablamos de las estadísticas, de los datos y las cifras. Bueno, para analizar si una política funcionó o no funcionó, tenés que darle un tiempo y después analizarla hacia atrás. Podés prevenir viendo si en otros lugares se hizo esto o lo otro, pero saltar, armar una explosión termonuclear cada vez que se plantea un tema desde el gobierno... Bien. Viviana, sí, tenemos que hacer una pausa. Sí. Tenemos que hacer una pausa brevísima para seguir aquí adelante con esto. A propósito de lo que decía Fernando, muchas veces quiero responderle todos a Viviana tuvimos la expectativa aquella de EDUI 21, que pensábamos que era una matriz como para una política nacional y después se terminó también deshilachando, es lo que creemos. Pero vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Además, ocupaciones y también la pintada, ¿no? En la casa del presidente del CODICEN, Robert Sill. Bueno, seguimos adelante en todas las voces. Hemos visto por estas horas que esto de las ocupaciones lo plantean como choque de derechos. Por un lado se menciona, es un derecho a los manifestantes reivindicar sus postulados, y por el otro lado, en este caso de parte, por ejemplo, del ministro de Educación y Cultura, dice, cada vez que hay una ocupación se cercena el derecho al que quiere aprender y al que quiere eventualmente enseñar, al profesor que quiere ir a la clase. Bueno, ahí tenemos un choque de derechos, claramente. Sí, está planteado sobre la mesa. Bueno, disculpa, bueno, Adriana, dos cosas. breve. Sí, brevísimo. Lo que decía Pancho, la cuestión, y un poco lo que decía Fernando, la cuestión es la lógica corporativa de la demanda. No es una cuestión de contra el frente, a favor del frente, porque cuando estaba el frente también le hicieron la ocupación, fue violenta, fue compleja. Entonces, cualquier medida que toque los, entre comillas, privilegios o situaciones de un grupo sindical que ni siquiera está representado por un docente egresado, una persona que dice que no le gusta dar clases, etc. Entonces, cuando nosotros estamos presos de una lógica que es corporativa, porque tampoco son conflictos que se dirimen en el Poder Legislativo, tenemos problemas. Entonces, los derechos. Los derechos, el primer derecho es a los estudiantes a estudiar. Si la educación no fuera obligatoria y no fuera un derecho, todo el sistema educativo no existiría. Es decir, el estudiante y el derecho del estudiante es previo a cualquier otro derecho, bien, diputado, porque es el que tiene prioridad. Sí, bien. Un poco, algunos puntos. Primero que hay en algunas cosas que, como decía Pablo, nos podemos poner de acuerdo. El tema es que obviamente empezamos con los números, Pero el tema del instrumento, básicamente, diputado. O sea, el paro como medida instrumental a la reivindicación. Un poquito más atrás. Seamos la gobernanza de la educación fue plebiscitada, pero estaban adentro de los docentes. O sea que... y a veces está bien y a veces no. Entendemos que está bien que los docentes, que son los que están todos los días, puedan participar. Y además creo que fue electo con unas elecciones donde participaron todos los docentes. No son representantes de los sindicatos los consejeros docentes. Eso creo que fueron propuestos por los sindicatos, sí, seguro, pero no son representantes de los sindicatos. Son representantes del universo docente del Uruguay porque lo votaron
ganaron por mayoría del universo de todos los docentes del Uruguay. O sea, eso estaría bueno que quede claro porque si no legitima la acción, dice usted. La gente se... Sí, pero no son los mismos que ocupan, es decir, ocupa el sindicato. Bueno, pues, ahora, después, la legitimidad de las medidas gremiales. Este país históricamente ha reconocido el derecho a huelga y el derecho a manifestarse políticamente. Y también, obviamente, hay intereses de derechos. Y bueno, un poco la política, es la historia de la política, es ver cómo en un choque de intereses prevalece uno u otro, porque creo que estamos todos más o menos de acuerdo con todos los derechos y con todas las libertades. Creo que las diferencias políticas están basadas básicamente en cuáles son los derechos que uno hace prevalecer sobre los otros, y ahí es donde está el debate. Si estamos de acuerdo con la libertad, con la igualdad, con la justicia, creo que ningún político te va a decir que no está de acuerdo, ni ningún ser humano. Ahora, ¿cuáles son los derechos que prevalecen? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Y a veces me parece que lo que pasa es que se ponen en contraposición derechos cuando no necesariamente están en contraposición. Pasa que los que están olvidados son los derechos de los que no tienen voz. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Yo creo que hay En la educación. Pero ¿quiénes son los que no tienen voz? Porque son los pibes que no terminan, que no terminan. Los colectivos de padres. Acá se dijo, comparando con otros países de Latinoamérica, que es un poco... Pero ¿sabes qué? Es una crítica además a nosotros, ¿no? A la sociedad, porque si se organizara más y toda esa gente realmente saliera a movilizarse, ahí sí que el sistema político iba a estar apretado. Es parte de Pero ¿vos creés que los sindicalistas no defienden a los que no tienen voz? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bien, entonces, Defienden su cargo. Pero es que además ni siquiera les corresponde. O sea, una cosa es que lo hagan en tanto ciudadanos, cuando votan o cuando hacen... O sea, otras que los actividades. únicos que defendemos los derechos de la mayoría somos los políticos en Uruguay. Sí, porque representamos el interés general. Ah, No así necesariamente funciona la la democracia. política, Pero pero- las Totalmente. corporaciones representan los intereses de sus corporaciones Corporativos. y Yo es creo que legítimo. Ahora, estamos dando una los discusión de una gobiernos cosa que no tienen está que inspirarse en los pasando en intereses Sí, está Ahora, pasando, claro que sí. En la escuela Se está ningún... planteando. No, Lo- yo lo creo que- que en eso hay que precisarlo, digamos, porque las organizaciones de trabajadores, las organizaciones sindicales, tienen la legitimidad que les confiere la Constitución en Uruguay. No conozco ningún derecho que se haya conquistado pidiendo por favor. Si cada vez que vamos a meter la conversación sobre los sindicatos, vamos a descalificar a los dirigentes sindicales, yo discrepo, Adriana, vos podés creer lo que quieras de José Olivera, pero es el dirigente sindical de FENAPE. Perfecto, pero podrás quiero creer aclarar, lo que claro. quieras de Elvia Pereira, No, pero yo lo es que la quiero- pero dirigente no está en la quiero sindical. naturaleza entender. del sindicato el interés general. Exacto. En la naturaleza del Todavía- sindicato pero está la que- defensa del interés corporativo. Es la esencia. Es que Pero además, lo que está pasando es que estamos discutiendo qué ocupación hace FENAPES, la FUM o AFUTU, cuando ni FENAPE, ni FUM, ni AFUTU ocupó nada. es más, no, claro, pero entonces lo No, que pero entonces están dando vamos, manija, claro, pero entonces están vamos convocando hablando, paros. vamos a hablar Bueno, del dar manija son sindicato, sus derechos claro, políticos. pero vamos a hablar Esos del son sus sindicato derechos estudiantil. políticos. Es Entonces un vamos a derecho, hablar del todo sindicato es estudiantil. legítimo. Acá ¿Por qué el no hay nada. sindicato estudiantil de formación docente ocupa unas instalaciones, sobre la base de una discrepancia con unas transformaciones educativas que vamos a decir Adriana. las cosas como son de una vez? No están como estudiantes de primer año, de segundo año, no están siquiera calificados para evaluar. Es decir, si pero hay que nosotros no preguntárselos entendemos a que ellos. aquí Sí. hay algún Claro, conocimiento, nosotros que es no un somos conocimiento representantes de la importante y que claro, porque si no, no queremos que haya que terminar el IPA para enseñar. Yo creo que hay que terminar el IPA y magisterio para poder enseñar. Eso igual hoy no, Yo no lo es que una creo regla. que Claro sí que hay no, acá. claro que no, pero esa es mi voluntad, Es- por eso la educación es un- de la Adriana, Universidad de la pero es Educación, que etcétera. tam- Entonces, si estamos primero admitiendo el derecho a la ocupación, que ya sabemos que no es una extensión natural del derecho de huelga, pero además poniendo están pretendiendo discutir una reforma educativa, gente que verdaderamente no está calificada para evaluarla, porque ni siquiera está calificada para dar clases. Entonces además, acá tenemos un problema Adriana, serio. lo Acá sabemos- curricular es una No podés discusión de la desvalorizar la sociedad, educación de la en un centro de ciudadanía. formación educativo. Diputado La- Esquipani. Acá sabemos perfectamente cuáles son los actores
que le van a poner todos los obstáculos posibles a la transformación de la educación, porque ha sido la conducta que han asumido desde hace 30 años en la vida del país. Yo no soy tan viejo, pero vayamos un poquito atrás, lo que pasó con la reforma educativa de Germán Rama. Hacían barricadas en las escuelas para que no entren las bandejas. Tapaban las cañerías de escuelas a inaugurarse con cemento, o sea, boicoteaban el proceso de reforma educativa de aquel entonces. Una maestra con bolsa de Portland es... Se lo hicieron al Frente Amplio, se lo hicieron al Frente Amplio, porque hubo gente en el Frente Amplio que quiso cambiar la educación. No los dejaron. Lo admitió el propio Mujica, no los dejaron. A Filgueira y a Mir, a los 6 meses se tuvieron que ir porque no los dejaron. No se pudo implementar el plan Felipe, Promejora. Podemos seguir hablando de la prehistoria, pero van 3 años de gobierno y no está la reforma. Muy modesto en educación, no lo pudo hacer porque Codicen lo resolvió y secundaria no lo pudo ejecutar por la presión de FENAPES. También es secundaria verdad. no pudo ejecutar verdad, la elección por más de un año porque el sindicato no quiso. Entonces, todos sabemos que a la retranca de la transformación porque son los sectores más conservadores de la vida del país. Vamos a la mitad del gobierno y no existe la reforma. Hay 2 documentos, uno que se publicó el 6 de julio que pretende transformar todas las carreras de formación en educación en 2 meses y medio, sin participación de ninguno de los actores. Y hay otro marco curricular nacional. El documento aprobado por la ANEP, Pablo, tú participaste de varias mesas redondas. El de formación docente te dije que se publicó el 6 de julio. Pero es el mismo documento que se viene discutiendo del periodo anterior, es la misma reforma. No han habido grandes cambios. Hay un documento que es de currículo de formación docente que modifica 5 carreras en 2 meses y medio, y hay otro que es el marco curricular nacional, que es el único documento que existe hasta ahora porque no hay un solo programa, y lo otro que hay son las declaraciones de las autoridades diciendo que no van a cambiar ninguna materia. Y aún así, vamos a participar todos, por favor. Pancho Fay, por favor, adelante. Entonces Gracias, Adriana. Si no es tan grave la reforma, pero ¿para qué ocupan todo? Exacto. Es decir, acá el problema, pero de verdad, pero hay que dejarse de pavadas. A ver, acá los problemas no son la educación de nuestros hijos, los que estamos en este panel. Acá el problema es la educación popular. La gente que si los hijos no pueden acceder a una buena educación, no pueden salir adelante, no pueden tener un trabajo digno y no pueden formar una familia. Y esa es la desgracia más grande que tiene el Uruguay en los últimos 20 años. No, y para eso está trancando un conjunto de gente reformas importantes. Lo otro peor es que no pueden pensar. Está bien, pero lo que fuere, pero no pueden trabajar y formar una familia. Y ahí hay gente que está impidiendo que esto ocurra desde las bandejas que no dijiste que son bandejas de alimentos, que la gente se olvida. Trancaban las bandejas de alimentos del 95. ¿De qué estamos hablando? Si sabemos quiénes son. Si sabemos que se llama FENAPES, si sabemos que se llaman los sindicatos que están aguerridos a una lógica que es anticapitalista, vos lo dejás con el micrófono. Y te dije que no creen en el capitalismo, que no creen en la democracia. ¿Sabes cuál es la pregunta que va a quedar acá? ¿Y entonces qué, Fernando? Bueno, yo lo que digo es que este programa nos hemos pasado, como en todos los programas de educación, hablando sobre la gobernanza y hablando sobre el rol de los sindicatos y sobre el rol de las autoridades. O sea, me encantaría creer que de todo esto al final va a ocurrir algún cambio para esos 8 de cada 10 estudiantes del percentil más bajo que no egresan. Y no egresar en ese momento, en esa condición, implica un montón de cosas. Primero, el estudiante deja de estar contenido por el entorno de bienestar que le proporciona estar dentro del sistema educativo. Pero además se cancelan un montón las posibilidades de reenganchar con el sistema de protección cuando sale al mercado laboral, porque tiene 15 años, no lo contratan en ninguna empresa, porque no tiene ciclo básico completo, y por lo tanto le va a costar un montón encontrar un laburo, digamos, oficial o como se le diga. Se te corrió bachillerato ese desfasaje. Entonces, ese es el principal problema. Si se hace a favor de los sindicatos, a favor de este gobierno, debería ser absolutamente irrelevante si nos interesara un poquito el destino de esa gente. Bueno. Vamos a ir hay un tema que es interesante, que es esto otro de... Permíteme, por favor, un oficio y le seguimos, porque nos queda poco tiempo. Cuando ese difícil momento llega, la seriedad y responsabilidad son fundamentales. Roa de Hermanos. Informes 2708-4084. Bueno, ahora seguimos. El debate no cesa. Cayani y Mazzini están levantando la mano, no sé si maestra, así que me van a darle la mano. Bueno, yo también, Yo también breve. Cierre. No, a mí esto de lo curricular me parece relevante porque corremos el riesgo de tirar el niño con la bañera en esto, con el agua, ¿no? Uruguay es un país donde estuvo
medio siglo XX con los mismos programas. Y eso impide, digamos, democratizar la discusión de qué tienen que aprender nuestros estudiantes en las aulas, que no es una definición de un gobierno, es la definición de la ciudadanía en Uruguay de hoy. Y estos procesos, además, hay que revisarlos. Primaria tiene una transformación de programas del 2008, tiene el marco curricular de referencia nacional, la ANEP, del 2018. Para poner un ejemplo, hoy hay pensamiento computacional universalizado prácticamente en educación primaria, en media se sigue en ese camino. Bueno, la ciudadanía nunca discutió qué era lo que había que aprender en pensamiento computacional. Lo mismo pasa con el avance del conocimiento científico, que tiene que reflejarse en los contenidos. Y lo mismo pasa con esto otro de mirar contenido-competencia, que es parte, digamos, de lo que es la política curricular a nivel internacional, y que tiene, por supuesto, unos sectores que son más pro mercado y otros que son más pro humanismo. Pero me parece que esa conversación ya es una conversación más técnica. Pero que puedan hablar los estudiantes, que puedan hablar las familias, que puedan hablar los docentes, el mundo productivo, los trabajadores, las regiones. No es lo mismo Chuy que Salto en términos de proyectos educativos. Es muy relevante. Y eso es lo que no está pasando. Bien. Sí. Diputado Massini. Sí. Bien, creo que debemos buscar, creo que es la responsabilidad de todos buscar en realidad también algún punto de acuerdo y algún punto de avance, porque si no vamos a estar discutiendo toda la noche. Obviamente hoy no se va a solucionar el problema. El problema es que lo que no le puede pasar a la educación en Uruguay es que cambie cada 5 años y que cada 5 años eso sería un desastre. el Una gobierno tragedia. piense que Eso sería una tragedia. refunda el país, Sí. ¿no? Eso creo que también es un problema que tenemos que tratar de construir, y por eso entendemos que hay algunos mecanismos que no están buenos. Pero en este contexto, nosotros toda la vida tuvimos una educación basada en competencia y toda la vida tuvimos una educación basada en contenidos, porque los contenidos son también democratizar contenidos en una sociedad de la información de hoy es una herramienta formidable de democratización. Ahora bien, es verdad, tenemos menos egreso de educación media superior en Uruguay y cada vez más nos piden educación media superior de mínimo, ¿no? Ahora, en ese contexto tenemos 3.500 estudiantes menos en educación media superior este año. Yo tengo mis hipótesis que son un poco más favorables al gobierno. Está lo demográfico, está que el cambio de reglamento de pasaje de año en 2020 hizo que pasaran muchos gurises, entonces hay menos gurises porque terminaron. Pero perdimos la oportunidad esta histórica de volver a traer a cantidad de gente que estaba fuera del sistema educativo y meterlo adentro. Porque durante décadas creció esa población y ahora se estancó. Entonces tenemos que seguir trabajando. Bien, también lo que a veces nos ofende hasta como ciudadanos es que en un trayecto de 20 minutos de auto haya diferencias tan abismales, tan terribles, porque estamos hablando de que las circunstancias de una educación que no termina de resolverse la van a padecer, obviamente, con la inequidad la van a padecer los más desfavorecidos. Pero además, decíamos, o lo decía Adriana, creo, otro aspecto que tiene que ver con, vos decís, bueno, mirá que si al chiquilín lo dejás en la casa no pasa nada. Hay un aspecto de socialización que es fundamental también, que debe tomarse en cuenta. Y eso seguramente no está en si es por competencias o si es por asignaturas. Exacto. Es un tema de socializar también, porque esos chiquitos necesitan estar junto a otros para tratar de salir juntos. Solo no se salva nadie, lo han dicho hasta el cansancio. Sí, yo no recuerdo proceso de reforma o transformación de la educación más participativo que el que se está llevando adelante. Las autoridades de la ANEP están haciendo audiencias públicas en todo el país, en varios barrios de Montevideo, escuchando a la ciudadanía. Allí van docentes, van estudiantes, van padres, van ciudadanos. ¿Pero no lleva la reforma a tapa cerrada, por ejemplo? No, se lleva lo que es el documento mártir, sí, ¿no? Pero a partir de allí se escuchan aportes. Se convocaron mesas a todos los partidos políticos, se convocaron a los empresarios, se convocaron a los trabajadores. Ha habido instancias para aportar. El problema que lo único que se ha recibido por el momento son críticas. No hay una sola propuesta alternativa al marco curricular común que se está planteando por parte de las autoridades. De modo que hay participación para todo aquel que quiera hacer su aporte, pero llega un momento en que hay que tomar decisiones. Las autoridades de gobierno tienen la responsabilidad de hacer que las cosas pasen. Y por eso este gobierno tiene un mandato
de la ciudadanía para instrumentar los cambios. No vamos a completar la reforma educativa en este periodo de gobierno, pero vamos a iniciarla. Sí, aprobada la reforma, van a pasar 10 años para ver los resultados, además. No, vamos, No, a pero ver, además no la van a estamos terminar. en un proceso constante. Rezá de que no venga reforma. Bonilla de nuevo porque... A ver, Quédate tranquilo que la vamos a Esquipani no me consultó. Entre todas esas consultas, si no yo te hubiera dado alguna propuesta. Nos enseña la historia que ninguna reforma en este país triunfó en sistema de microexperiencia. Ninguna experiencia parcial logró jamás escalar y llegar a toda la población. Le pasó a Rama, le pasó a todas las microexperiencias del bachillerato. Y el Ceibal, por ejemplo, no puede encuadrarse en sí, eso. pero eso sí, ese fue para todos, ¿verdad? Ese solamente puede funcionar reformas que sean, digamos, generales. ¿Por qué? Porque las reformas que son parciales segmentan de nuevo a la sociedad. Quedan de un lado los que son beneficiados y del otro lado los que las miran de enfrente, que también pasó eso en el Ceibal. Segundo, hay que hablar más claro de la reforma. Esta es una reforma que con el marco curricular nacional, el marco curricular común, como lo decía el FA, elimina la UTU. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no decimos que estamos eliminando la UTU y dejando a ese sector más necesitado de jóvenes varones, que son los que abandonan la educación más tempranamente, sin el único lugar donde estaban tranquilamente estudiando? No es así. Yo voy a quebrar una lanza por el gobierno. No dice eso el marco. Ha crecido en la matrícula. Quiere consensos, entonces se fortalece la UTEC. Está bien, es tu manera de se votar. fortalece la UTEC. Sí. Ahora, la pregunta es, lean el marco curricular, lean, porque es lo que dice y también es lo que no dice. Miren que sé leer. ¿Pero de dónde inferís Pero eso? se Bueno, no toma me queda como claro. referencia la UTU. Es un marco curricular donde entran todos los jóvenes a los 6 años, salen a los 15 con un marco curricular donde se intercruzan materias de UTU, asignaturas de UTU, cuestiones de UTU junto con las de secundaria, y a partir de allí recién aparece la cuestión del bachillerato. Pero entonces, simplemente veamos lo que estamos proponiendo y escuchemos. Tampoco va a ser posible una buena educación si no tenemos un plantel formado de docentes. Hay algo acá. Perdón, Gracias, Ariana. Se nos fue el cosa, tiempo. no es una cuestión de pensamiento informacional. Los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben hablar, van a los juzgados, los jueces no los le más entienden. desfavorecidos, obviamente. Bueno, vamos a cerrar con un tema que sí va a generar consenso. O sea que dentro de todo nos da tranquilidad. Porque hay como para cerrar pum para arriba, digamos. Bueno, no tan pum para arriba, porque la unanimidad va a ser en rechazo a esto que sucedió en estas horas con la casa de Robert Silva. Y que ahí uno debería, las pintadas estas. ¿Tenemos la imagen, director? A ver. Sí. La hemos visto. Están acá atrás. Pintadas en la fachada. Llévamelo a pleno, como ya se están, dice. por suerte, sacó Robert Silva con la familia. Exacto. Y terminó pintando. Esto sí que no nos lleva a nada, ¿no? O nos puede llevar a cosas muy feas. O sea, este tipo de situaciones a lo único que puede llevar es a una crispación innecesaria en este momento donde lo que se pretende es enseñar mejor. Comentarios, nada más. Bien, yo hice pública mi posición vía Twitter, pero está buena esta oportunidad. Yo creo que la tradición republicana del Uruguay lleva a no meternos con la familia y el hogar de los dirigentes, y este tipo de atentados, la verdad, no llevan a ningún lado y menoscaban y socavan nuestra democracia, así que obviamente total rechazo de nuestra parte. Toda la solidaridad con Robert, creo que es parte de las cosas que tenemos que cuidar. Todos hacemos los mandados, todos vivimos en una casa, tenemos familia. Me parece que, espero que sea una picardía de algún adolescente y no más que eso. Me parece que también nos prende las luces amarillas de cómo se están dando los debates públicos respecto a estos temas, qué hacen los referentes. Me parece que ahí tenemos que poner las barbas en remojo y lamento informarle al Pancho que supongo que va a coincidir con la condena que hizo FENAPES a estas pintadas. No, bueno, es bastante lógico eso.
A mí me interesa mirar a futuro. Yo creo que el gobierno, y Silva después de esto también dijo que iba a seguir para adelante. Y me parece que hay un marco de responsabilidad importante que se le plantea a quienes están en contra de esta reforma. Porque en definitiva el gobierno está sólido en su mandato, está decidido a seguir adelante, y la pelota entonces pasa al lado de los sindicatos y a los que son más importantes en todo el sistema, que es el Frente Amplio. 39% de la población lo votó en el 19, tienen el protagonismo de la oposición y tienen que, con madurez, sacarle la presión al asunto, aislar a los componentes que están oponiéndose a todo y dejar que el gobierno gobierne. Es decir, no se dice, no tienen por qué estar a favor del gobierno, pero tienen que actuar con inteligencia y quitarle esa presión que terminan estas cosas, ¿no? ¿Pero vos querés una oposición que no se oponga? Una oposición inteligente quiero. La reforma educativa, sea esta cual sea, es igual que la reforma de la seguridad social. No es un asunto de un solo gobierno, sino es un asunto de arco largo en el cual hay que ponerse de acuerdo. Lo cual no quiere decir que los gobiernos no tengan el derecho y el mandato de intentar sacar adelante su proyecto. Eso por un lado. Lo otro, lo de Robert Silva, lo que para mí resume es, una cosa es discutir ideas y otra cosa es señalar gente. Señalar gente es de canallas y de miserables. Discutir ideas es lo que hacen las sociedades democráticas. Simplemente reprobar ese tipo de cosas no nos hacen bien como sociedad. También la solidaridad con Robert, su familia. Creo que cuando se invade la esfera íntima de las personas, se entra en un terreno complejo. Y también digo, estas cosas también son producto de muchos adultos que dan mucha manija. Porque cuando tú tratás a las personas que están al frente de la transformación de la educación como de fascistas o transformación de terror y estigmatizás tanto, bueno, después los más jóvenes toman esas actitudes como ejemplo. Así que hay que parar la mano de todos lados. Bueno, muy bien. Ha sido generoso el debate. Ojalá que sirva como insumo para quienes están pensando en toda esta progresión de la educación, que la necesitamos todos como país. Resuélvanlo, de alguna forma resuélvanlo, por favor. Sí, pasan los años y seguimos hablando de lo mismo, además, en el mismo circulito, ¿no? Es terrible, pero bueno, ojalá que se logre avanzar. Será hasta el próximo lunes, que tengan una gran noche. Que pasen muy bien.